Buenas noches, bienvenidos a Rompiendo mi Silencio y es un gusto, un placer poder estar aquí con ustedes en esta noche. Karina, buenas noches. Buenas noches, Eli. Realmente es un placer estar todos los días en esta programación porque realmente los temas y las situaciones que todas las familias pasan a diario, Eli, son fuertísimas, ¿no? Realmente. Así es, exactamente, Karina. Y el día de hoy yo creo que el programa va a crear un poco de debate y muchas opiniones encontradas, porque el día de hoy estaremos hablando de familiares de personas privadas de su libertad. Esas personas que viven libres, que tienen la posibilidad de ir y venir, pero que muchas veces viven prisioneros de juzgamientos, viven prisioneros de vivir solos, tener que pasar por situaciones donde se debe sufrir enfermedades de los hijos solos, donde se debe vivir la economía solo. Realmente, ¿no? Personas, como bien dices, están libres físicamente, pero a la vez son personas que constantemente están siendo a veces apuntadas, juzgadas, criticadas, dejadas de lado por situaciones que pasaron a su alrededor, quizás por un familiar, y la persona misma está también cargando con todo ese dolor, ese sufrimiento y esa juzgación, que creo que es lo que más puede llegar a doler en la vida de una persona. Exacto, y es que hasta se puede conocer el delito de la persona privada de su libertad, se puede conocer lo que hizo, se puede juzgar, se puede condenar incluso a esa persona que está privada de su libertad. Pero ¿quién para pensar en esa madre que tiene que ir todos los fines de semana a visitar a su hijo? Esa madre que se tiene que quitar el bocado de comida para poder llevarle a su hijo una sopa, un papel higiénico. Algo básico, ¿no? Algo simple del día a día de cualquier persona, ¿no? La persona está pagando por su delito, por lo que haya podido hacer, pero ¿y el familiar? ¿Qué pasa cuando ese familiar es juzgado de la misma manera? Cuando ese familiar tiene que pagar también las consecuencias de ese delito, o muchas veces el familiar es inocente y aún está privado de su libertad y ese familiar libre pero prisionero. Vamos a ver este informe y regresamos a nuestra sala porque el día de hoy nos acompaña una madre que pasa por eso a diario. Pasa por esa situación todos los días, teniendo que ir a ver a su hijo que está privado de su libertad y pasando por todas estas situaciones. Y obviamente tenemos la ayuda de especialistas que nos ayudarán a comprender y a ponernos un poquito la mano en el corazón y comprender la situación de estos familiares de privados de su libertad. Vamos a ver este informe y ya regresamos. Según datos emitidos el 3 de marzo del 2023, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México cuenta con una población de 25.520 personas privadas de la libertad, con 1.532 mujeres y 23.988 hombres. El promedio de edad de la población mayoritaria privada de su libertad, tanto en hombres como en mujeres, oscila entre 25 a 29 años, seguida del rango de edad entre 30 y 35 años, señalando que el principal sector que se encuentra pagando una condena dentro de los sistemas penitenciarios son los jóvenes. Para una persona, al estar privada de su libertad, supone una doble condena. Por una parte, la que ella misma sufre, y por otra, aquella que afecta a su familia y especialmente a los menores. La mayor parte de las personas encarceladas se encuentran en una edad que abarca las funciones de procreación y crianza. De hecho, los datos vienen a indicar que más de la mitad de la población penitenciaria tiene hijos menores, situaciones a menudo invisibilizadas. Las relaciones intrafamiliares se ven alteradas profundamente y los menores sufren las consecuencias a corto y largo plazo de la ley del silencio en sus vidas.
Cuando escuchamos la palabra prisión, de forma inmediata pensamos en el delito que se cometió para llegar ahí, y por consecuencia, la idea de la persona que lo cometió. Además, no es raro que también aparezca en este universo de ideas en torno a la prisión, el sufrimiento de las víctimas. Sin embargo, es poco común que nos detengamos a pensar en las familias que se ven implicadas. El entorno social no suele mostrarse solidario y comprensivo. Con frecuencia se produce un rechazo y distanciamiento incluso por parte de la familia extensa, lo que genera sentimientos de vergüenza, especialmente al principio del encarcelamiento, junto a otros como el miedo al rechazo, la ansiedad a los mecanismos de negación que, en su conjunto, pueden derivar en el ocultamiento de la situación. Las familias suelen encontrarse con un muro de rechazo social e incomprensión por parte del entorno más cercano, y es que se acaba percibiendo a los miembros de estas familias como malas influencias que, en uno u otro momento, acabarán realizando conductas delictivas. Estas percepciones influyen negativamente en la integración social de la familia en los diferentes espacios y ámbitos, incluyendo el sociolaboral. El estigma social puede contribuir a problemas de salud mental, como ansiedad y depresión. La carga emocional de enfrentar la desaprobación social puede ser abrumadora y afectar negativamente el bienestar psicológico. Ya estamos aquí en la sala con nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos a la licenciada Nitza Saori Ceja y a la señora Matilde Espíndola. Muy buenas noches a ambas. Buenas. Y les agradecemos mucho por estar aquí el día de hoy, porque es un tema bastante fuerte y que lleva a muchas personas a juzgar, ¿no? Son pocas las personas que se ponen la mano en el corazón para pensar en este tema, y es un tema delicado porque muchas veces dicen, bueno, se lo buscó, nadie le mandó, es su familiar, bueno, son cosas que suceden y ni modo, le tocó pasar por esto, le tocó, y son pocas las personas que, como digo, se tocan el corazón para pensar en ese familiar, ¿no, licenciada? Es correcto. Justamente vemos en las redes sociales cada vez que hay una nota, ¿no? Policía abate a delincuente y la celebridad, o sea, la celebración de las masas, ¿no? Sí, una rata menos, estos comentarios despectivos, pero no, justamente no evaluamos que detrás de una nota roja como esto va detrás la falta de un debido proceso a la hora de arrestar a alguien o a la hora de justamente emitir la nota como fue exactamente. Esta persona se defendía de las policías, porque justo en mi profesión, que soy psicóloga forense y psicóloga clínica, evalúo a muchas personas que son abusadas por la misma autoridad, y la autoridad busca como que a las víctimas, a las personas que son de bajo perfil o de una economía menor a la de otras personas, ¿no? Y estas son personas idóneas para cubrir otros delitos de otras personas. Todo eso es lo que hay detrás a veces de una sola nota, donde la mayoría de las personas celebran el arresto de un delincuente. Pero no estamos hablando de un delincuente, sino de una persona, de un ser humano, de hijo, padre, hermano, ¿no? Para mostrar un resultado. Exacto, números. Y como usted menciona, ¿no? Si se ve en el comentario, como usted dice, y es algo tan fuerte que dicen una rata menos, sin tocarse de que es un ser humano, de que haya cometido el delito o no lo haya cometido, sigue siendo el hijo de alguien. Exacto. Sigue siendo el padre de alguien, con todos esos defectos y con todos esos delitos y con todo lo que haya podido hacer, que digamos así, no estamos justificando. Si la persona cometió un delito, si la persona hizo lo que hizo, tiene que pagar por lo que hizo conforme a la ley, ¿no? Pero no deja de ser un ser humano. Es correcto. ¿No? Y ahora, hablando del familiar, licenciada, poco a poco se habla de ese familiar. De esa madre que tiene que llorar ese hijo. Exacto. De las hijas, ¿no? De las personas asesinadas, de los hijos, de la familia en general,
como bien mencionas y te enfocas en la figura materna, porque es la que más suele proteger o preocuparse por los hijos, el gasto que implica, por ejemplo, cuando el delito se comete en el Estado de México, estamos hablando, no sé, entre Zaragoza, ¿no?, la avenida Zaragoza y Neza, ¿no? Si corresponde al Estado de México, la familia que vivía por la zona se va a tener que trasladar hasta Toluca, porque las prisiones que corresponden a delitos cometidos en el Estado de México se van hasta Toluca, ¿no? Y dependiendo de qué edad es la persona que cometió el delito, si es adolescente, bueno, las cárceles suelen estar en las periferias de las ciudades. Entonces, el traslado de la familia para primero ir a los juicios, es gastar, los abogados a veces para agilizar los trámites piden para las copias, ¿no?, un gasto. Después, a veces la misma situación de las prisiones impiden el que los familiares tengan contacto con las personas privadas de su libertad en lo que dura este proceso, ¿no?, en la ver si cometió o no el delito. Ese tiempo es un tiempo en que no saben cómo está. Se abusan de los derechos humanos dentro de las prisiones y la familia tiene que ir a interponer una queja a la Comisión de Derechos Humanos, es gastar dinero, tiempo, pues fuerza, ánimo, ¿no?, el estrés que eso le causa a la familia, tanto desgaste como físico, salud, ¿no?, el estar con la incertidumbre qué está pasando en este momento con mi familiar. Y después, para que justo la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo emita como que un apercibimiento a la institución, ¿no?, oye, cuidado con las personas privadas de su libertad, y no van y no verifican genuinamente cómo está la persona privada de su libertad, ¿no? Y que este tiempo estamos hablando no de una semana, 2 semanas, no estamos hablando de un tiempito, un mes. Hay personas que llevan años, años en esta situación. Y es por eso que el día de hoy, Rompiendo mi Silencio, está haciendo literalmente eso, rompiendo el silencio ante esta problemática que pasan muchas familias aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresando vamos a conocer la historia de la señora Matilde, que como les comentábamos, pasa por esta situación con su hijo todas las semanas. Ya volvemos. Está con nosotros aquí en la sala de Rompiendo mi Silencio la señora Matilde. Señora Mati, usted está aquí hoy para contarnos la historia de su bebé, de su niño, porque sabemos que para una madre, aunque uno esté adulto y ya viejito, sigue siendo su bebé y sigue siendo su niño, ¿no? Cuéntenos un poquito sobre su historia, cómo fue su niño de niño, cómo fue criarlo, cómo fue tenerlo. Yo tenía 16 años, Alan nace en enero y yo en marzo cumplo 17 años. Y bueno, la verdad es que pues mi embarazo fue muy complicado y después de que nace mi hijo... ¿Por qué fue complicado? Porque estaba muy chica, muy chiquita de edad y tenía una matriz infantil, eso es lo que decían los médicos. Entonces yo me pasé ese embarazo prácticamente acostada con los pies arriba. Y la verdad fue complejo. ¿Estaba con el papá de su hijo? Sí, de hecho sí, desde que yo supe que estaba embarazada, pues él la verdad sí se hizo responsable. Ya me fui a vivir a su casa y todo estaba bien, hasta que pues empezó a complicar toda esa parte del embarazo, que prácticamente me la pasé acostada con los pies arriba y todo me la tenían que hacer porque pues sí estaba muy delicado. Entonces él nace por una cesárea y pues la verdad yo siempre me sentí muy feliz y a él también lo veía feliz, pero... Bueno, las cosas pasan los años y bueno, él fue un niño bien, un bebé bien, casi no se enfermaba y eso a pesar de la situación que había pasado yo, pero no se enfermaba mucho. Entonces ya después, pues no me llevé bien con el papá por ciertas cosas, ¿verdad? Que pues yo quería seguir estudiando y él ya no me dejó estudiar y bueno, los dos estábamos muy jóvenes, la verdad. ¿La situación económica era buena? Pues más o menos porque pues estábamos muy jóvenes y la verdad nos íbamos a vivir a la casa de sus papás.
pero hay como siempre, uno como en la casa de la mamá es diferente, ¿verdad? Porque ahí nos apapachan, nos quiere, bueno, no sé. Y en la casa de la suegra, pues es diferente. Entonces, digo, yo nunca tuve problema con la señora y eso, pero la verdad no me sentía cómoda. Porque ahí no había una privacidad, o sea, era una casa que compartíamos como 10 personas. Entonces, pues no era tan bonito. Y sinceramente, el núcleo, el círculo de ellos era muy, todo lo contrario al de nosotros, del lado de mi madre, ¿sabe? Porque acá pues teníamos valores, todo lo que en el otro lado pues no había, entonces eso era lo que hacía que chocáramos. Y bueno, también esa fue una parte por la que pues no me llevé bien, después hubo infidelidad y pues ahí es donde uno dice, ay no, o sea, eso no lo vi en mi casa como porque... O sea, toleré bastantes situaciones, el vivir con familiares, el tener todos estos choques, pero ya la infidelidad es como que... Sí, ahí sí ya dije, no, ya. Sí, bueno, como, a veces como le inculcan, ¿verdad? El que, pues, tú elegiste y ahora te aguantas, ¿no? Que mi mamá a veces así me decía, mamá, es que ya no quiero estar ahí, mamita, déjame venir para acá. Y no, tú quisiste así. Y yo decía, bueno, pues me tengo que aguantar. La verdad es que ahorita yo digo... Siempre lo pensé, pero nunca me atreví. Entonces, yo creo, bueno, hoy sé que el papá de mi hijo en eso se basó. Además que llegó a decir que, como yo tenía un hijo, nadie se iba a fijar en mí. Y yo le creí. O sea, por eso me aguanté un poquito más ahí. Un poquito más, porque no duré tanto ya. Un día decidí que pues ya no podía estar ahí y me fui. Y me llevé a mi hijo. Me llevé mis cosas. Pero el papá de mi hijo pues fue a la casa de mi hermana, que fue donde me fui a vivir. Y un día con engaños hizo que bajara. Y pues que me iba a dar dinero. Y en el carro me puso la pistola así en la cabeza y me dijo que si yo me bajaba me iba a matar. Entonces, pues yo no supe qué hacer porque mi hermana pues vivía arriba y yo estaba abajo y recuerdo que solamente abrí la puerta, o sea, él se arrancó y abrí la puerta del carro y me aventé. Y dije, bueno, pues de que me mate, pues mejor. Y no, pues ya, de ahí pues fue vivir algo así feo, ¿no? De terror, de saber si salgo, quién sabe si está allá afuera, o me decía, dame a mi hijo, me lo voy a llevar. Y ahí me puso como, bueno, en ese momento yo tan chica y mi hermana, pues me puso como en un, es que no sé explicarlo, como así como que a ver qué pesa más, ¿no? O sea, mejor darle al niño porque al final del día, pues te va a ir muy mal a ti y quién sabe cómo le vaya a él. Yo un día le platiqué a mi hermano, le digo, oye, pasa esto, Gerardo me hizo esto y así. Y me dijo, no, o sea, tú no le puedes dar al niño, dale las cosas, que se las regrese, ¿no? De hecho, mi hermano él pagó una mudanza para que se le devolvieran todas las cosas. Pero pues ahí no paró, hasta que no llevé un día al niño a la casa de ellos y pues le dije, bueno, pues aquí te lo dejo, ¿no? Entonces déjame venir a verlo y así pasó. ¿Qué le hizo convencerse de entregarle el niño? Pues la verdad el miedo y sabe también que como yo estaba, porque yo también tengo que aceptar que estaba tan chica que no disfruté, se puede decir, como la vida loca. Y el día que supe que era vivirla, pues me gustó, esa es la realidad. Me gustó y para mí ya después fue más fácil dejarlo, ¿sabe? Y irlo a visitar a lo mejor una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero ya me deslindé de ir a la escuela, de ir por él, porque pues yo me tuve que meter a trabajar. Y yo, el amor o todo lo que yo tenía que darle a mi hijo, emocionalmente, física, estar con él, todo lo cubrí con dinero. O sea, salió este juguete o salió esto y sí, te lo voy a comprar. Porque así sentía yo que llenaba ese vacío, el dejarlo.
O sea, a veces, recuerdo una vez, él tenía como unos 7 años, no, como unos 8 añitos o 9, y llegué sin avisar y él estaba durmiendo. O sea, él estaba acostadito y pues no era temprano porque no era tan tarde. Y recuerdo que antes, o sea, yo entré a la recámara y ahí estaba alguien, el esposo, novio de una de sus primas ya grande de mi hijo. Y le dije, ¿qué haces aquí? Yo sé que llegué en el momento preciso, porque el niño estaba durmiendo y el tipo pues estaba muy cerca de él en su cama. Y bueno, pues yo grité y le hablé a sus abuelos que viven abajo y le dije que pues qué estaba haciendo él. Mi hijo dice que nunca le hizo nada y en ese momento yo no vi que le haya hecho algo, pero ahí fue donde yo quise estar más atenta, pero la realidad es que a veces el ir ahí era pues enfrentarme con el papá o a veces decir sí lo ves, pero ya sabes, ¿sí me explicó? O sea, era yo pagar el precio de poder ver a mi hijo en cuestión de, pues, con mi cuerpo. Yo decía, ¿cómo? ¿Sabe? Entonces, por eso me fui haciendo, o sea, alejando. Yo procuraba verlo, pero pues no allá de arriba donde yo vivía también, sino abajo, con sus abuelos, o a veces afuera. Y así fue. Así fue como... Justo creo que esta historia que tan valientemente nos compartes, muchas gracias, ejemplifica perfecto la violencia de la que está rodeada mucha gente, ¿no? Sí. Es una historia que representa probablemente la de muchas y si nos damos cuenta o si analizamos la narrativa, es lo que hubiera hecho cualquier padre. Son en su mayoría los padres quienes dicen... Quédate tú con el hijo, yo me voy a vivir la vida loca, como dices, ¿no? Pero son los hombres, en la mayoría, quienes hacen esto. Pero finalmente las personas que están creciendo, los niños, niñas y adolescentes que crecen rodeados de tipos distintos de violencia, aprenden esto. Y tal cual aprendemos a caminar, que es viendo y repitiendo esta conducta, la violencia la aprendemos de la misma manera. Y en un modelo ecológico para explicar la violencia, empezamos en el contexto familiar, pero también en el contexto cultural o nuestra comunidad. De qué manera estamos replicando la violencia, de qué manera también es normal que una niña de 17, 16 años se embarace, ¿no? Y entonces, ¿qué le estamos obligando a estas niñas adolescentes a ser responsables, incluso a los padres adolescentes, y entonces a los bebés, ¿no? Y después de que este hijo tuyo, en este caso, ¿no?, adquiere o ve toda esa violencia, me imagino que después es cuando la replica de alguna manera, ¿no?, para que pueda ser en algún momento algo inadecuado y después privado de su libertad. Pues la verdad es algo extraño porque él pasan malos años y nos vemos y él me ve con ese amor de mamá, de hijo a mamá y yo a él, ¿verdad? Y yo ahora siempre platicamos, ahora que ya está más grande y está en esta situación, le digo, hijo, yo te conocía a un hombre o un niño de mi lado, pero esta parte yo no conocía de ti. Entonces, porque él siempre fue recto, o sea, iba a la casa de mi mamá y eso, donde yo vivía, la gente me felicitaba porque decía que qué buen hijo tenía, que muy atento, amable y además muy educado. La verdad no supe. Hasta yo como que un día vi que tenía algo mal cuando él se fue a vivir conmigo, que estaba en bachilleres, ¿ya? Bueno, en la secundaria, en ese lapsito de la secundaria, también era un poco, no violento, pero sí inquieto. O sea, yo nunca fui a la secundaria porque él se peleara o porque fuera violento. Nunca fui a eso, o sea, por esas partes no. Y cuando ya pasó a bachilleres, que iba a bachilleres, se fue a vivir conmigo y me recuerdo que un día ya era tarde y no regresaba y yo dije, ¿cómo? Y es muy tarde. Entonces, como de donde yo vivía, donde vivía su papá, no estaba muy lejos, yo fui a la casa de su papá y le dije, oye, Alan no ha regresado, ¿podemos irlo a buscar? Y me dijo, sí. Y lo fuimos a buscar. O sea, hay gente que él y yo teníamos el problema, pero no lo mezclábamos con él, ¿sabe? Ni su familia se mezclaba conmigo, ni mi familia Era un problema entre él y yo, solo.
Entonces ese día me acuerdo que fuimos y íbamos a buscarlo por la calle donde yo ya vivía y en eso vimos que venía mi hijo. Y ya fue algo muy fuerte lo que nos dijo ese día. Él iba para la casa y empezó a llorar mucho. Y yo le dije, oye hijo, ¿por qué vienes tan...? O sea, ya es bien tarde. Y no contestó mi pregunta, sino solamente dijo, ¿no saben cómo me siento? Que me hubieran salido a buscar. Y dice, esto hubiera querido que lo hubieran hecho desde antes. Pero bueno, ya nos metimos y platicamos con él y ya nos empezó a decir que pues él sentía eso. Que sentía mucho mi ausencia. Porque me dice, es que mis compañeros hablan de su mamá y yo no puedo hablar de la mía porque no estás conmigo. Y le digo, pero yo existo, o sea, no estoy, pero existo, no estoy contigo, pero existo. Entonces, pues vamos a ver de qué forma resolvemos. Y se quedó a vivir conmigo. Y pues yo les digo, yo me tenía que ir a trabajar y él se quedaba. Y pues yo trataba de estar lo más que pudiera con él, o sea, tratando de recuperar un tiempo que digo, pues él ya tenía 15, 16 años y ya habían pasado, pues yo lo dejé de los 8, ¿no? Y era la primera vez que él externaba ese sentimiento de soledad que él estaba sintiendo, ¿no? Y licenciada, como usted menciona, los niños van creciendo en ese ambiente de violencia, de separación, de soledad, y muchas veces no lo dicen, pero lo están pasando, lo están sufriendo. Sí. Quizás viven violencia y no demuestran en ese momento que son violentos, pero están creciendo con esa enseñanza. Exacto. ¿No? Están creciendo con esa educación de que la violencia es el método, de que la violencia es el camino, de que la soledad es la forma de vivir, de que le tocó, bien, me tocó. Exacto. ¿No? Y además interiorizando un desapego, ¿no?, de una figura materna que es muy importante en esa etapa del desarrollo y en esa etapa del neurodesarrollo, cuando justamente la área cognitiva está como adoptando cómo voy a aprender a resolver problemas. Y entonces, como no tiene justo sus áreas, pues, o más bien su base, ¿no?, que sería mamá y papá, para apoyarse en cualquier duda, pues en este caso y en muchos otros, hay justamente esta inestabilidad emocional. Otra de las estadísticas que también debemos considerar en este y otros casos es que en los hombres, en los adolescentes varones, hay esta pues idea sociocultural de que los hombres tienen que ser fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué van a pensar de mí mis amigos si me ven llorando, ¿no? Sí. Y entonces no podía hablar de su mamá, cuando los otros sí, y si se veía aparte llorando por esta situación iba a ser vulnerable, ¿no? Y entonces de repente se vuelven duros o se quieren hacer duros y vienen las conductas, digamos, desadaptativas, así les llaman, ¿no?, para cubrir esta necesidad de expresar sus sentimientos vulnerables. Y algo importante que mencionó y que ahorita me quedó sonando, el hecho de, bueno, tengo que resolver un problema, ¿cómo lo resuelvo? Déjame pensar, ¿cómo lo resuelven los que me rodean? Con violencia, bueno, lo resuelvo así también. Justo. ¿No? Es algo realmente muy fuerte y que muchas personas en este momento están pasando por eso, ¿no? En Rompiendo mi Silencio siempre hacemos hincapié de que nuestro teléfono está disponible para ustedes, el WhatsApp 5586645200, para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Tenemos a las voluntarias del Gautibut de Autoayuda dispuestas a contestar sus llamadas. Tenemos aquí a la licenciada también para contestar sus preguntas. Manden sus mensajes, opiniones, quizás ustedes quieran contar también su historia, contar lo que ustedes están pasando, platicar con alguien. Para eso están las voluntarias del Gautibut Autoayuda. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. En entrevista con Aislinn Derbez, Ana Araujo, expareja del actor Pablo Lyle, cuenta lo difícil que ha sido para ella y sus hijos el vivir el proceso de juicio y sentencia de Pablo. El actor fue declarado culpable en octubre de 2022 por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un cubano-estadounidense de 63 años. Por la presente, el tribunal condena al señor Lyle a un periodo de 5 años en la prisión estatal de Florida, seguidos de un término de 8 años de libertad condicional.
El señor Lyle deberá participar en clases sobre la resolución de conflictos, en clases de manejo de la ira e impartir enseñanzas. Al señor Lyle también se le pide que realice 500 horas de servicio comunitario. No voy a dictar el tipo de servicio comunitario que el señor Lyle debería realizar. Eso lo dejaré a la discreción de la Oficina de Libertad Condicional. El señor Lyle tiene derecho a recibir crédito por el tiempo que ha estado bajo custodia. Ana comenta que previo al trágico suceso, ellos vivían un proceso de divorcio, el cual se detuvo por la situación legal del actor. Araujo decidió continuar con él para apoyarlo y por el bienestar de la familia. Ella comenta lo triste que fue vivir este periodo de gran incertidumbre. Se enfrentó a esta situación en otro país, a la crianza de sus hijos sola y aunado a esto, grandes problemas económicos. Ana relata lo fuerte y complicado que fue enterar a sus hijos de la realidad que estaba enfrentando su padre. Refirió también que ellos se sentían impotentes frente a la situación. Igualmente, comentó lo difícil que fue reestructurar la dinámica familiar y los desafíos a los que tuvo que enfrentarse a pesar del miedo y la incertidumbre. Me costó mucho trabajo eso, o sea, trabajaba enojada y, ¿sabes? Como que decía, ¿por qué? Hasta que me di cuenta que eso les empezó a afectar a mis hijos, se empezaron a sentir inseguros conmigo. Y lo empecé a notar porque mi hija estaba como muy alerta en la casa y cerraba las puertas en la noche y se empezó a comportar como adultito, como ayudándome y es de noche, yo le voy a ayudar a mi mamá a cerrar la puerta, a bajar la cortina, no sé qué, a apagar la luz, yo le pongo de comer a los perros, así. Entonces fue cuando me dijo la terapeuta, es que hay tanta inseguridad en ellos de que no te ven a ti segura porque estás enojada, porque todo es de que que están tomando un rol de adultos. Que entonces ellos se preocupan y empiezan a tomar un rol de adultos. Ella tuvo que aprender a recibir la ayuda de los demás. A diferencia de muchos casos, Ana y sus hijos recibieron apoyo de la sociedad. Aunque algunas personas llegaron a preguntarle si Aranza y Mauro habían recibido críticas de la comunidad, a lo que ella agradecida afirmó que no. Ana llegó a sentirse sola, relata lo fuerte y crudo que fue enfrentar su realidad, lejos del proceso legal de Pablo, sin un trabajo estable y con un emprendimiento que no le permitía solventar sus gastos. Sí. Porque pues ahora sí tenemos, o sea, un familiar en prisión implica irlo a visitar, se vuelve parte de nuestra vida, planear, ir, y pues es muy triste esa situación, como que yo también me quise preparar para yo preparar a mis hijos en qué íbamos a entrar. Y sí, no es agradable, o sea, sí, no está padre. Sí fue muy fuerte para ellos la primera vez que lo vieron, muy fuerte. A Mauro le dio temperatura ahí sentado ahí. Expuso cómo sus hijos han reconocido sus emociones, su dolor, pero también cómo ha aprendido de ellos la mejor manera de enfrentar lo que vivían día a día. Estamos de regreso aquí con todos ustedes, un tema bastante delicado, bastante fuerte que está abordando, yo creo que todos los aspectos de la vida de un joven que opta por utilizar la violencia como método de vida, ¿no? Claro, como bien hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Muchas veces es lo que aprendió, es la manera que sabe cómo, en cierta forma, solucionar un problema. Y es la forma que lo va a hacer y lo va a poner en práctica, ¿no? Porque es lo que sabe hacer, lo que aprendió, lo que su entorno le dice que es lo correcto por hacer, ¿no? Cierto. Ahora, señora Matilde, sucede todo esto en la adolescencia de su hijo. ¿Cómo es que su hijo termina en esta situación de privado de la libertad? Pues recuerdo que una vez yo iba a un mandado y recibí una llamada telefónica de él y me dice que si lo puedo alcanzar en la delegación porque se lo están llevando, porque le avisan, le están diciendo que pues atropelló a una persona. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Ahorita lo atropellaste? No, ma, es que ya no te puedo decir, tienes que venir aquí al Ministerio Público, ¿no? Que entonces era Ministerio Público. Y le dije, sí, y ya fui.
ahí al Ministerio Público y pues me presenté y les dije que era su mamá y no me dejaron pasar. Me dijeron que porque yo era su mamá. Yo le dije, ¿pero cómo? O sea, me acaba de hablar mi hijo que lo tiene detenido, tengo que verlo, pues es mi hijo. Además, dígame en dónde está la camioneta. Y me negaron ver a mi hijo, no me quisieron decir dónde estaba la camioneta. Y en ese momento atrás de mí llegó una de mis hermanas y a ella sí le permitieron verlo. No lo sé, hasta hoy no sé por qué fue, pero no me permitieron ver a mi hijo. Entonces, en ese lapsito también llegó el papá, llegó con una licenciada y así. Lo único que supimos en ese momento es que tenía una orden de aprehensión por un homicidio, pero que había pasado hacía 2 meses antes. Esto a él le pasa el día 14 de agosto y se supone que esto había pasado 2 meses atrás. Entonces decimos, ¿cómo? Es que mi hijo me acaba de hablar y me dijo que lo estaban llevando porque por el accidente que hubo. Pero yo estoy pensando que era en ese momento. Entonces, cuando ya mi hermana habla con los del MP y le dicen, es que ella es su mamá, o sea, necesita verlo. No, pase usted, ella no puede pasar. Y ya cuando llegó el licenciado, sí, ya me dejaron pasar y eso. Y él, no es cierto, no me dejaron pasar. Mi hijo les dejaron hacer una llamada de su celular y me dijo, mamá, por favor, dile a la señora que diga la verdad. Y yo decía, ¿cuál señora? ¿De qué me está hablando? Porque no es así las cosas. O sea, no sé él qué tanto le habían hecho en ese ratito, en donde él ya me decía que le dijera a la señora que hablara con la señora y que dijera la verdad, pero no sabía ni qué señora, ni de qué me estaba hablando. Hasta que ya supimos entonces que había sido una muerte de una persona que ese día Alan iba por mi nuera y por mi nieto a la escuela. Iba al kinder, el niño era un bebé. Y esa es una calle donde solamente va un carro para acá y uno para allá, es muy angosta la calle. Entonces dice que él iba hacia allá y el carro también, pero Alan le pitó al del carro para que le hiciera a un lado y él pasara. Y como no quiso hacerlo, pues mi hijo pues empezó a hacerle así y hasta que el señor pues le dijo con muchas groserías, porque eso está establecido en donde hacen la denuncia. Y que entonces en eso Alan dice que el señor se levanta, pero ahí lo raro es que como era un tianguis, o sea, el señor era del tianguis, el hijo chico iba manejando y el señor iba sentado en la cajuela con un carrito de autoservicio que él vendía bolsas y ahí llevaba las bolsas. Entonces dice Alan que el señor que le dice que qué quieres y así, ¿no? Cosas groserías y todo, y que le patea el carro, y le sume la puerta de atrás. Ese fue el crimen de horror de mi hijo. Por eso está ahí. Porque a la hora que le patea el carro, Alan espejea y él no tenía por qué haberse regresado, pero se regresó, ¿sabes? ¿La reacción fue? Fue una reacción. Y hoy sé que toda reacción tiene una consecuencia. Se regresa, espanta al señor, queriendo, o sea, le explico que es así un pedazo. Y entonces dice Alan que él está a un tope y él suena el carro, o sea, acelera el carro pero sin llevarlo para adelante y en eso el señor o sea, que el señor le dice que quiere, que no sé qué tanto y entonces mi hijo pasa el tope y el señor se hace para acá, pero cuando Alan va pasando el tope el señor le pega en el cofre y le dice que quiere, que tanto, y entonces Alan le vuelve a acelerar y en lo que hacen el peritaje dice que cuando mi hijo hace eso, descontrola al señor y el señor se pega en esta parte de aquí. Es tanto el descontrol como el señor era un señor alto, robusto, pega en el parabrisas, o sea, es el golpe así, y el señor cae y se cae a la banqueta. Y su error de mi hijo, y por lo que está ahí, es porque él se va, no lo auxilia. Entonces él se va y como es a la vuelta, están los primos y estaba la escuela del niño, manda a los primos para ver qué pasa y dice que ellos ven cómo el señor se levanta, lo suben al carro, lo llevan al hospital y en ese lapso como el señor creo que no tenía no era candidato del IMSS ni nada de eso, lo están mandando a una clínica y a otra, a un hospital y a otro, por ejemplo en la vocacional 7 y así sucesivamente, hasta que en uno sí lo atienden y el señor a los 14 días fallece. Y de ahí sucede toda esta situación. Y de ahí ya viene toda la situación en la que su hijo es preso
usted, como usted dice, ¿no? Empiezo a conocer a un Alan que no conocía, un Alan explosivo, un Alan que en vez de seguir su camino y ser oídos sordos a estas provocaciones, optó por regresarse y usar la violencia. Exacto. Ahora está preso, Sí, privado de su libertad. Y usted como madre, 9 años. 9 años ya, y usted como madre ahora teniendo que ir a visitarlo. Sí, fue algo muy feo, así rápidamente le explico. Yo en la vida había siquiera ido a un ministerio público, fue la primera vez. Y mucho menos me imaginaba que era entrar en un lugar como estos. Es feo porque de entrada uno ni sabe a dónde va, para empezar. Entonces uno no sabe qué está pasando con mi hijo allá adentro porque no tengo comunicación ni nada. Y el día que puedo pasar, es una serie de trámites. Una serie de trámites que la fotografía, que el INE, que si por una letra de su comprobante de domicilio ya no le dieron el pase, son muchas cosas muy feas. Pero no para ahí todo. Lo feo es cuando uno entra a la visita, porque hay que pagar desde que entramos. Como si ya saben que usted es nuevo, que usted acaba de pasar, entonces uno tiembla, uno no sabe qué llevar, ¿no? Tiene que ir una vestimenta que tiene que averiguar antes para que no le cobren. Pero ahí le cobran por todo, hasta por respirar. Es una situación tan difícil para ese familiar que lo único que quiere es pasar a ver a su familiar unas pocas horas, poder abrazarlo y tener que pasar por toda esa situación y aparte tener que pasar porque le juzguen allá afuera. Así. Es la madre de él. Sí. Y es muy fuerte decirlo, pero es así mismo. Es la madre del asesino. Así es. Bueno, ahí todo el mundo somos para los custodios y las custodias, desde que nos empiezan a revisar, porque nos revisan como si así de todo, y si usted hace un movimiento así como que, ¿qué te pasa? Tú vienes aquí, tú no estás para decir que no, tú te tienes que hacer así. Si yo te digo que te agaches, te tienes que agachar así. Y pues uno se queda así. Y si algo que no les parece, tenemos que tener el dinero en la mano, ¿no? Y así. Y son, por ejemplo, mi hijo estuvo ahí, ¿puedo decir, no? En el Oriente, y son 2 filtros para que a mí me revisen y 2 filtros para pasar la comida. Y es tan feo que tengan que decirle, ¿por qué le traes esto? Pues si quieres que pase esto, tienes que dejar y como uno no sabe, tiene que dar dinero, ¿sabe? Pero lo peor no es eso. Lo peor es cuando ya le dan el gafet, cuando ya baja por el túnel, que es un túnel horrible, que hay que pasar hasta donde llega con ellos. Y ahí, porque empieza un proceso que es COC, después otra parte, y al final es población. Pero cuando usted llega al primero, que es COC, es horrible, porque tiene usted que pagar para que le traigan a su hijo, cuando eso debería de ser gratuito, o sea, porque es un derecho que tengo yo y un derecho que tiene él, pero no. Y cuando mi hijo bajó, él ya debía mucho dinero. O sea, ni siquiera habíamos puesto los pies ahí, ya debía mucho dinero. Y se lo tuvimos que dar porque aparte, y cuando yo lo vi, me quería morir. Y él, ¿no? Porque las condiciones son pésimas. Estaba con unos zapatos horribles, le habían cortado el cabello horrible y así, tratado como basura. Y volvemos al inicio de esta conversación, ¿no? Donde decimos, bueno, fueron las elecciones que él tomó, fue la decisión que él tomó. Supongamos que sí, ¿no? Que sí, es su responsabilidad, hizo lo que hizo. Pero para una madre tener que ver esto, ver a su ser querido de esta manera, y ojo, tener que estar entera para no mostrarle al hijo que ella está sufriendo también. Claro, exacto. ¿No, licenciada? Justo, ¿no? Para darle el apoyo que necesita en ese lugar, porque genuinamente es un infierno, ¿no? Y como dice, por todo cobran. Entonces es el sufrimiento emocional tanto de la madre y del hijo, porque dices que también tiene un hijo, ¿no? Mi nieto. El nieto. Entonces toda la familia sufre, pero la sociedad señala. Y la sociedad dice esta frase, ¿no? Tomaste tus decisiones, pero acordémonos de que no. La verdad es que toda la sociedad influimos, somos corresponsables de lo que sucedió esa tarde, porque estamos permitiendo violencia en todo el momento, en todos lados, ¿no?
y lo justificamos y decimos en casa, es que así lo educo, es que más vale un grito o un golpe a tiempo. La verdad es que no es así. Si viéramos a las personas, niños, niñas, adolescentes, sobre todo como personas que necesitan y merecen respeto, de verdad que sí cambiarían muchas cosas. A veces nos dejamos llevar, ¿no? Es que así me educaron, pero no pensamos en toda la violencia de la que somos víctimas todos, todas, todes, todo el tiempo. Desde que le hacen la llamada, ¿no? Oye, dile a la señora, ¿de qué me estás hablando? Esto pasó hace tanto tiempo. Ah, ok. ¿Dónde dice? ¿Dónde está la investigación? ¿Tus derechos fueron cumplidos, vulnerados? ¿Qué se puede hacer? Nada. Todo es violencia, violencia. Es la mamá del delincuente, ¿no? Cierto. Y entonces la autoridad en ese posicionamiento de poder te señala, te trata mal porque tienen poder. Sí. Vamos a ir a una pequeña pausa con esta reflexión y ya regresamos. Las personas privadas de su libertad son grandemente estigmatizadas, pero esta marginación no solamente alcanza a quien está en prisión, sino también a su familia y seres queridos. ¿Cuál es tu nombre? Francisco Vargas. ¿Conoces a alguien con algún familiar privado de su libertad? He conocido gente familiares o amigos que sí tienen fuera o dentro de la cárcel. ¿Crees que la sociedad tiene ciertos prejuicios hacia las personas que tienen familiares en prisión? Sí, por supuesto, porque son etiquetadas como malas personas, ¿no? Con discriminación, no hablarles nada y pues bueno, porque se tiene una idea, ¿no? Que estando en la cárcel son malas personas y pues puede dañar a la sociedad o a nosotros mismos. La sociedad en general ha llegado a crear una idea generalizada en torno a las familias de personas privadas de su libertad, guardando cierta distancia e incluso llegando a tener rechazo en los distintos ámbitos en los que el individuo se desarrolla. ¿Cuál es su nombre? David Juan Rodríguez Ruiz. ¿Cómo describirías la actitud general de la comunidad hacia aquellos con seres queridos en la cárcel? Tratan de tener menos contacto posible y tienen menos certeza de la calidad humana que pueda tener una persona. ¿Cuál es su nombre? Francisco Martínez. ¿Has convivido con familiares de alguna persona privada de su libertad? Un pariente, mi primo, se encuentra en prisión. Mi tía pues, tiene que trabajar para poderle llevar comida, ropa, dinero, que les piden cosas. Y ella aquí trabaja para poder llevar para allá. ¿Cómo se siente ella? A nivel personal, emocional, sentimental. Mal. Todo lo que pasa, todo lo que sucede a su alrededor. Esta serie de actitudes y comportamientos por parte de la sociedad generan problemas emocionales y psicológicos en familiares y seres queridos de personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios. Ponerse en el lugar de personas que tienen un familiar o ser querido en prisión es crucial para construir una sociedad más comprensiva y empática. Bien, estamos de regreso, Cari, y es verdaderamente fuerte este tema, ¿no? La verdad que sí, muchas veces quedo sin palabras por el hecho de lograr entender el sufrimiento que se pasa como un familiar, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿quién no tiene a diario muchas veces un desencuentro en la vía pública? Todos los días muchas personas se encuentran con esos desencuentros así, pero llegar al punto de lo que llegó el hijo de la señora es muy fuerte, ¿no? Y a la vez doloroso y triste, me imagino, para la familia. Para todos, para todos. Ahora, señora Mati, estamos llegando al final de nuestra programación, pero sí nos gustaría saber como madre, como familiar de una persona privada de su libertad, ¿cómo la pasa día a día? ¿Cómo es para un familiar, para que las personas entiendan lo que se sufre, lo que se pasa y que no necesita que siga siendo juzgada? Pues al principio, mi hijo ya tiene 9 años ahí en ese lugar. Al principio sí fue muy duro, pero yo hacía de todo para verme bien, firme, fuerte. Porque la verdad es que toda la gente juzga. Y bueno, pues él vivía en un lado y yo en otro, ¿verdad? Entonces donde yo vivo, pues casi nadie sabe, o más bien nadie sabe que mi hijo está en ese lugar. Y pero pues sí, la gente que está cerca de mí, sí me decía, ¿qué pasa, señora Mati? ¿Por qué ahora está triste? Bueno, yo estoy muy alegre. No, por nada. Pero un día sí pues la verdad sí dije, ¿verdad? Que mi hijo está en ese lugar y
Y es muy difícil porque no solamente es emocional, económico. Sí. En ese momento, pues mi economía no era mala, pero pues como uno quiere querer solventar rápido y que el proceso dure menos, bueno, antes que supiera cuál era la sentencia, estoy hablando de eso, ¿verdad? Y pues invertía dinero. Tengo otro hijo que pues también estaba chiquito y pues a él como que lo empecé a hacer a un lado, que alguien más lo cuidara en lo que yo veía lo de Alan. Pero sí era el llorar, el a veces, híjole, dejar de comprar unas cosas para poderle llevar a él algo más, ¿saben? Porque sí es complejo. Y además cuando no tiene el apoyo fuerte del otro lado, que es el papá, y cuando cada quien vive por un lado y el otro, pues ya si está comprometido con alguien más, pues es más fuerte, porque la otra persona, no tan fácil, quiere como que involucrarse en ello, porque finalmente no es mi hijo, esa es la verdad, lo que habla la otra persona, o hablaba la otra persona. Pero ahorita, bueno, ya mi hijo tiene 9 años en ese lugar, y he podido pues salir adelante. Tuve que tomar y buscar ayuda, porque la verdad sí la requerí en algún momento, y no solamente yo, mi otro hijo también, porque me di cuenta que pues no solamente Alan está en ese lugar, nos tiene ahí metidos a todos. Aquí también pues mi nieto tan pequeñito, lo dejó muy pequeñito, pues él apenas tenía 1 añito y tiene 10. Y fue un proceso muy fuerte también, porque no solamente era yo el lidiar con Alan en ese lugar, sino también el ver cómo podía llevarle al niño. O sea que afortunadamente siempre me he llevado bien con Jessie, que es la mamá de mi nieto, y ella pues en un momento ya no quiso ir a verlo y pues se respeta esa parte, ¿sabe? Y entonces quedamos de acuerdo que ella me diera esa parte de custodia. Bueno, no se puede decir nada más para que lo pueda pasar a ver a su papá, y ahí quedamos bien. Pero el ir también a veces a la casa de ahí, donde está el niño ahorita, y tocar y pasar por esa, se puede decir, humillación, ¿no? Porque me humillaban, o sea, decían, no me lo decían enfrente, pero pues que yo era así, que mi hijo estaba así por mi culpa, que era mi culpa, ¿sabes? Y un día también lo llegué a creer. Y poder superar todo eso también. Y poder superarlo. Lastimosamente hemos llegado al final de nuestra programación, siempre nos queda corto el tiempo, pero licenciado, unas palabras para esas personas, familiares, esposas de, madres de, hermanas de, unas palabras para ellas. Creo que no existe palabra que pueda brindar alivio a todas las personas que sufren esto, porque es indescriptible, ¿no? Ya lo dices. Sin embargo, creo que la parte que más resuena es, me tengo que hacer fuerte. Creo que eso cansa mucho. Aceptar la vulnerabilidad de repente está bien, estar mal está bien, y aceptar ayuda de otras personas, que no todas son muy crueles, como hasta la misma familia a veces, la sociedad. Hay fundaciones, hay personas que les pueden apoyar, psicólogas, ¿no?, que nos especializamos, y poder brindar el hombro, el oído y algunas estrategias para que podamos disminuir ese gran malestar. Sí. Les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Señora Mati, le agradecemos por su valentía, por su entereza, y por el día de hoy sentarse aquí con nosotros a contarnos su historia y mostrarse vulnerable, pero a la vez fuerte, ¿no? Una mujer que ha sabido salir adelante y que sigue saliendo adelante, mostrando esta entereza también para su hijo. Licenciada, muchísimas gracias. 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 Gracias a todos ustedes. Un beso y un abrazo. Chao, chao.